Y se integra a esta charla, esta reflexión, nuestro querido amigo Juan Arturo Brennan, y nos puede acompañar toda vez que no fue convocado por el Piojo Herrera. Entonces esta noche nos acompaña Juan Arturo, bienvenido. Hola, Laura. ¿Cómo estás, Juan Rafa, Arturo? Marcial, ¿cómo están? A ver, platícanos qué te pareció 1-0. ¿Hablamos nada más de eso -2, o hablamos de lo que va hasta o ahora? de lo que quieras, Pues si es o de lo que va de hasta la ahora, naranja yo creo que mecánica. la clave está aquí en el libro. ¿Sí? Ahí está la respuesta. El árbitro, Sí. el arbitraje ha estado impresentable. El penalti que le marcaron a favor de Brasil, absolutamente inexistente. Hoy, por lo menos uno de los goles de Giovanni, Claro, el segundo, era más legítimo que nada. ¿Sí? Y el penalti contra Holanda también se lo sacaron de la manga y algunas otras cosas. Apenas va una jornada y media, porque la de ayer fue inaugural, digamos 2 jornadas pues, y el arbitraje ya está surtiendo sus efectos muy nefastos. ¿Sí? Tú Me tienes gustaría- ahí algo, Rafa, léenos, Les por voy a favor, leer la ¿no? cuarta de foros de Gustavo Markovich. Dice: el árbitro de fútbol es el hombre más odiado del mundo. Ni líderes políticos o religiosos logran conciliar tanto odio. ¿Quién en su sano juicio no ha querido matar a un árbitro? Creo que todos. ¿Quién lo ha logrado? Pocos, muy pocos. Es el deseo más universal y el más insatisfecho. Esto nos dice Gustavo Markovich a propósito de esta publicación y esta referencia que ya nos compartes, Juan Arturo. Así es, bueno, fuera de eso, los juegos, todavía el Mundial no llega a su nivel. Yo creo que lo importante realmente no es lo que pasó con México-Camerún. Lo importante es que alguien ya bajó del candelero a España. Ok. Por lo pronto, yo creo que eso es lo importante desde el punto de vista del fútbol, de verdad. Si lo de México-Camerún, en el contexto de todo esto, es un partido menor. No a estoy nosotros, de acuerdo. a nosotros nos interesa, pero en el concierto del fútbol mundial, yo creo que es un partido menor. Derecho de réplica. Dilo. España sigue siendo el campeón de Europa y el campeón del Del mundo. mundo, absolutamente. El campeonato pasado Empezó perdiendo. empezó perdiendo con Suecia y ganó los demás partidos. No soy hispanista, pero creo que influyó más el árbitro en muchas cuestiones. Se ensució ese partido y acabó siendo un desastre. Sí. No vimos todo el potencial de Holanda, que lo tiene, que es probablemente el mejor equipo que esté, tal vez junto con Alemania y Argentina, que estén en De el acuerdo. Mundial. Pero tampoco vimos la España vimos la España que sigue siendo monárquica, desgraciadamente, ¿no? O sea, Si se hubiera hecho el referéndum y demás, y se fuera una España republicana, ya hubiera sucedido otra cosa. Probablemente, A sí, propósito, perdón, Juan Arturo, a propósito de este potencial, los invito, seguramente esto va a redondear tu idea, a ver la historia de la naranja mecánica, de esta potencia futbolística. ojalá que ya gane un mundial Holanda. Vamos a verla. Rinus Michels y Johan Cruyff son el binomio perfecto del fútbol holandés. Michels llegó al Ajax de Ámsterdam en 1964 y en 7 años cambió la fachada del fútbol holandés. La primera aportación de Michels fue actualizar el concepto de profesionalismo. Citó a sus jugadores 4 veces al día y cambió primero el esquema de campo a un 4-2-4. Después intentó el 4-3-3. Al final organizó una sinfonía de toda la cancha. La función de cada jugador determinaba su lugar en la cancha, mucho más allá que el número de su espalda. La revolución fue conocida como fútbol total. Todos defendían y todos atacaban. Galeano definió: era un equipo en el que cada uno era 11. El Ajax ganó las Copas Europeas de 1971, 1972 y 1973. En 1974, cuando Michels tomó la selección, alineó a 6 jugadores de ese equipo en el cuadro titular. In the 60s, Ajax was a very small club, semi-professional, not the biggest club even in Amsterdam. And then Cruyff and Rinus Michels, who later managed Barcelona, came together there in about 1965, and they were 2 great football minds. And between them, they invented Dutch football, which didn't exist before. And they invented what the rest of the world calls total football, or the Naranja Mecánica, this very fluid game of football, which in a different way the Dutch still play today. So this is a game that was invented in Amsterdam in 1965 by 2 men. And so Ajax was always, after that, the heartland of Dutch football. It still produces the best players, usually. Cruyff nació en Bettendorf, un barrio obrero cercano al estadio de Mir del Ajax. A los 12 años perdió a su padre, y la vida hizo que su madre se volviera limpiadora en las oficinas del club. Ahí comenzó una de las carreras más exitosas del fútbol. Johan era pequeño y frágil, pero compensaba las carencias con una inigualable visión geométrica del campo. Muy pronto lo habían nombrado Pitágoras con zapatos de fútbol. Al igual que Michels, debutó en 1964 en el Ajax. Tenía 17 años.
2 años después llegó a la selección donde anotó 18 goles antes de la llegada de Michels. Para Cruyff, el fútbol se basa en 2 mandamientos. Primero, pasar correctamente. Segundo, controlar con solvencia. Si no hay control, tampoco puede pasarse. La naranja mecánica, según Cruyff, era una libertad dentro del orden. Había libertad para cualquiera, pero siempre para uno solo. Si un centrocampista tomaba la decisión de ir al ataque, había por lo menos 5 que tenían que cubrirle las espaldas. Cruyff era el director. Lo acompañaban Jerry Muren, Barry Hulshoff, Vince Sorbier, Ruud Krol y Johan Neskens, entre otros. La selección llegó a 2 finales de Copa del Mundo en 74 y 78, pero con el mismo infortunio de Van Gogh. El pintor más adelantado de su época nunca pudo vender sus cuadros. We were Dutch footballers. That's what Dutch footballers do. You talk, you discuss. Football is a game that Johan Cruyff, who really is the father of Dutch football, he says, football is a game you play with your head. And Dennis Bergkamp says, behind every ball you give, there has to be a thought. Why am I doing this? Why am I giving the ball there and not here? So everything has to be thought through. So when you see Holland play, you see 11 players who are thinking all the time. Hay una gran competencia entre los holandeses y los alemanes. Tradicionalmente los holandeses, en alemán se dice que mueren en la belleza, porque no marcan un gol, están pintando un retrato y el resultado es un gol. Los alemanes no, los alemanes da absolutamente igual, meterlo con la rodilla, con el codo si es necesario, pero al ganar esa convicción de poder conseguir queriendo, no es nada negativo. Hay preguntas que duelen de tanto escucharlas. ¿Por qué perdió Holanda la final del 74? Cruyff argumenta: sin duda éramos mejores, pero nosotros los holandeses nos sentimos satisfechos demasiado rápido. Es un problema de mentalidad. Llegar a la final ya era un hecho histórico y quizá nos acomodamos con tantos elogios. Su frase final es la más contundente de todas: las leyendas también pueden alimentarse de una derrota. Vaya, ¿qué tal? ¿Cómo ven este asunto de la famosa mentalidad, que también a los mexicanos luego se nos ha criticado mucho? El tema de la mentalidad. ¿Realmente tiene un porcentaje tan importante en la decisión de...? Yo creo que sí. Ahorita que estamos viendo el reportaje de Holanda, pienso que Holanda es a Europa lo que el Cruz Azul a México, ¿no? Más o menos. Es un campeonísimo. Y te digo, y es tan importante el México-Camerún para nosotros porque es un juego más parecido al que tanto tú como yo practicamos, Sí. ¿no? Entonces nos llega más, o sea, más pasional que estratégico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ciertamente. Es decir, como espectáculo, yo prefiero ver a la hoy naranja mecánica heredera de la de Cruyff, haciendo eso con España. ¿Lo apolíneo o lo dionisiaco? Fíjate que yo creo que acabas de dar en el clavo. Yo creo que es justamente la gran virtud de Holanda, de la Holanda que se ha venido desarrollando en estas décadas, que tiene ambas. Es decir, Alemania no tiene lo dionisiaco. Alemania es lo apolíneo en el fútbol. Los equipos africanos son lo dionisiaco. En fin, y yo creo que justamente la gran virtud de Holanda es que combinaba esa mecánica de la que se habla, ¿sí?, con un desparpajo casi latino. Yo creo que los holandeses son los futbolistas más parecidos al futbolista latino pícaro, canchero, en cuanto a su forma de aproximar la realización de la jugada, que antes ya pensaron acá con mentalidad holandesa. Yo creo que eso es lo que hace, en mi opinión, tan atractivo el fútbol de Holanda. Por eso yo llevo décadas hinchando por Holanda. Lo que hay que decir también, a razón de esto, que son igual de impresentables las porras de México que las de Holanda. Sí, los hooligans holandeses no tienen nombre. Ni siquiera los osos que vimos hoy en la tribuna, y esto es realmente horroroso, ¿no? De ambos países. Bueno, pues Marcial, Arturo, muchísimas gracias. Los vamos a seguir invitando porque el Mundial apenas comenzó y hay mucho de qué Si platicar. nos permiten traerlos nuevamente. Por supuesto acá. que Por ahí sí. también Nos platicaremos encantará. ya después de la selección que tiene Marcial ahí, donde ha participado sí, Miguel y el bueno, Piojo Herrera y hablando todo de, esto. de la intelectualidad y el fútbol, pues qué mejor ejemplo que tu equipo, ¿no? Ya platicaremos de esto. Muchas gracias, señores. Gracias. Y vamos a una pausa. Y yo regreso al rato. Regresarás al rato. Y Absolutamente. nosotros también después de la pausa vamos a platicar que a medio siglo de la muerte de George Braque rescatan su memoria en Bilbao.